¿Qué tal, amigo? ¿Cómo le va? Buenas noches. Bueno, se viene. Ahora y los convoco a todos a que salgan ya, sea desde su casa, desde su balcón, o salgan a la vereda, ahora a las 12 o 12:30 de la noche. Así estiramos los festejos hacia la madrugada, a festejar nuestro aniversario número 126 del glorioso y popular Nacional, el cuadro que hizo la historia grande en este país, el cuadro que hizo conocido a Uruguay en el mundo, porque Uruguay es conocido por Nacional, no por otras cosas. Por Nacional es conocido Uruguay, ya desde su primer presidente, Numa Pesquera, y en aquellas palabras, digamos, que se dijeron cuando se funda el primer club nacional, o sea, uruguayo, de fútbol, digamos, declaro irritos y nulos todo contacto con el poder extranjero. Esa era una de las frases, de las palabras que decía el presidente recién asumido en la casa de don Ernesto Caprario, allá el 14 de mayo de 1899. El popular y querido Nacional, el cuadro del pueblo y de los niños, el que trajo la primera victoria en el exterior y primer hazaña al mismo tiempo en el exterior, que fue en el año 1903, cuando, representando a Uruguay, cruzamos el charco. Un mes atrás había jugado Argentina acá contra la selección de Uruguay, en donde estaban muchos ingleses del Kirk. En ese momento la AUF era de ellos, predominaban ellos eran el centro de la escena, y los criollos todavía no habíamos logrado penetrar en lo que sería digamos, tener preponderancia en la AUF. Incluso se decía en inglés la sigla, Association Football Uruguayan, digamos, algo así, no está bien pronunciado, pero era así como era el nombre inicial de la AUF. Ganaron 6-0 los argentinos. Para la revancha, ellos votan deciden no ir a jugar la revancha, y Nacional, como club autóctono uruguayo, va y pide, digamos, para representar a Uruguay, ir en nombre de Uruguay, a jugar ese partido revancha en Argentina, digamos. Y entre risitas socarronas y como tomando el pelo los gringos no se eran uruguayos, ellos no sentían al país. Ellos simplemente estaban regenteando un deporte que era de ellos y punto, digamos. Y le dicen que sí a Nacional, pensando que si Uruguay se había comido 6 goles, el Club Nacional se iría a comer 14, digamos, y todavía de visitante. Sin embargo, yendo en la pequeña barca Tritón, ese era el nombre del barquito que llevaba a los héroes del fútbol uruguayo, los primeros héroes de la primera hazaña del fútbol uruguayo, de los nacionales, cruzan el charco y se consigue la gran victoria 3-2 contra la selección argentina, nada menos, siendo entonces la primera victoria en el exterior del fútbol uruguayo en general, y a su vez con característica de hazaña porque se le ganó una selección, nada menos, y selección importante porque siempre a lo largo de la historia el Río de la Plata fue el mejor fútbol del mundo. Lo dicen las copas, lo dice la historia. Por supuesto que a partir del 70 empieza a virar y empiezan a ser otros países también los campeones del mundo. En el 66 había empezado Inglaterra. 34 y 38 Italia, que no habíamos participado de nosotros. No fuimos a esos 2 mundiales, no fuimos por protesta contra la guerra. Estoy haciendo memoria, amigos, por protesta contra la guerra. Pero en definitiva, digo, a lo que voy, que desde siempre nuestro querido Nacional fue el protagonista, enfrentando a los ingleses. Después los ingleses deciden irse y Nacional colabora, digamos, con ese momento con la AUF para crear un club sucedáneo, el inglés parecido, ¿tá? O sea, da el ok, todo el sistema pedía que existiera otro cuadro, que se hiciera pasar para no perder el clásico, porque ese es el motivo de la fundación de nuestros hijos, amarillo y negro, que no se perdiera el clásico. Y Nacional colaboró, digamos, y cuando vinieron el 24 de marzo de 1914 a pedirnos que intercediéramos en la AUF para que los dejen jugar en primera división desde Barrio Sur, Nacional aceptó y se presentó en la AUF para que los dejaran jugar en primera división a este cuadro nuevo, y bueno, y así se empiezan a hacer pasar por otro. Obviamente ellos se van en 1915, cierran las puertas en Peñarol los gringos,
Y claro, en 1916 se venía el segundo o tercer aniversario verdadero, para ellos era el 25, entre comillas, y Delgado le saca, claro, y no estaban los gringos, estos eran otra gente, y eran uruguayos. Y bueno, y Delgado le saca las castañas del fuego y lo saluda por los 25 para aplacar a la gente, y quedó por esa, pero en realidad nunca fueron el CUR. Ellos no tienen nada, ni las banderas del CUR, ni la camiseta, ni el escudo, ni las copas del CUR. No tienen nada del CUR, ¿verdad? Pero fue una movida necesaria que hay que entenderlo y mirarlo de acuerdo a la época. El país era un páramo, el país no había nadie, no había nada, no existía ni la radio siquiera. Poquitas personas deambulaban por Montevideo, un rural Montevideo. Y bueno, y esta pequeña pasión que se había iniciado al enfrentar a los gringos, había que sostenerla, digamos. Esa es la verdad, era importante, una movida necesaria que había que conservar. Y de ahí que surgen las gallinas del 13, iniciando su periplo, entrando a una cancha de fútbol por primera vez en 1914, haciéndose pasar por el cuadro gringo, que por unos meses ellos lograron, algunos jugadores del CUR, digamos que traicionaron al CUR y lograron que jugaran unos meses en ese 14, después no lo sentían, se fueron, fue todo muy vidrioso, muy patético, digamos. Pero bueno, en definitiva, digo, y a partir de ahí es que ellos toman lo que es el engaño y conseguir cosas firmadas en los estamentos del fútbol y la política, toman como algo tradicional, y a lo largo de toda la historia Peñarol será una mentira a la gente, y permanentemente mostrarán cosas, yo soy esto, yo soy esto, y si no anda la FIFA, te dicen, ¿verdad? Es un cuadro que tiene la mitad de las cosas y de la gloria que dice tener, y eso será una impronta como en 1922, que quisieron, cuando se van de la AU, se fugan, abandonan la AU, fundan la FUF, otra liga con la intención de desplazar a la AU, digamos, y ser ellos el centro del fútbol uruguayo, los mancha, crean la pedorra FUF, que por más que River argentino, que hasta el día de hoy es el club hermano de Peñarol, les mandaba rivales importantes, etc. Incluso ellos ayudaron a crear clubes acá, digamos, para fortalecer a la liga pedorra amateur de la FUF, y les mandaba clubes importantes River, para hacer presentaciones, etc. en la FUF. Sin embargo, no tuvo andamiento y terminó en la nada, digamos, ¿verdad? Pero esa fue la intención de ellos. O sea, a lo largo de la historia ellos comprarán la historia y será el colegio de árbitros quien le haga la verdadera historia de Peñarol. Surge del colegio de árbitros, y los robos permanentes, sobre todo al papá, al rival tradicional, siempre van a querer ser como nosotros ellos, y nunca van a poder serlo. Porque ese es el destino de Peñarol, nunca poder ser como Nacional, tener su grandeza, sus copas y su historia, y nunca ganar una Copa Internacional en el Centenario. En el Centenario solo dos, digamos, instituciones o solo dos equipos uruguayos ganaron copas internacionales. El padre de ellos y la selección uruguaya. Nadie más, digamos. Ellos en toda la historia no ganaron nunca, no dieron nunca una vuelta internacional ahí. Siempre les ganaron. Nunca hicieron respetar el Centenario, porque representan un cuadro extinguido del cual se hacen pasar por él, pero no son ese cuadro. Es una historia bastarda, digamos, de un cuadro creado para sacarle la plata a los giles. Seguimos con el papá de Peñarol. Sobre 1905 ganamos nuestra primera Copa Internacional, Cousiñer. Sobre 1913 nuestra segunda Copa Internacional. Y así iremos el primer quinquenio de la historia, de 1913 a 1917, de la Copa de Honor. Bueno, en definitiva, cuando vamos a la primera Copa América jugada en el Parque Central, se jugaron dos copas en el Parque, eso es importante, Américas en el Parque Central. A su vez también en 1924, antes, ¿verdad? A instancia de los dirigentes de Nacional, el club viaja hacia el primer mundial olímpico, en este caso, en Colombes, y lo gana.
También ocurre lo mismo en el Mundial Olímpico de Ámsterdam en 1928. En 1925 está la gira europea nacional, de acuerdo a lo que fue, digamos, la performance y campaña del glorioso Uruguay, con la camiseta de Nacional abajo en 1924, recibe invitaciones de Europa para ir a jugar. Nacional y va a la famosa gira europea de 1925, ganándole a selecciones Nacional. Bueno, como les decía, ratifica la segunda Copa Mundial en 1928 en Ámsterdam, en la final contra Argentina. La primera final fue contra Bélgica. Y después, 2 años más acá, cuando se crea el centenario, como les explicaba, gracias a Nacional, con el primer gol de Manco Castro, Nacional gana su tercer mundial, pero ya organizado por la FIFA afuera del Comité Olímpico Internacional. Fue el primer mundial organizado por la FIFA afuera del Comité Olímpico. Sí había organizado los 2 anteriores, pero estaba dentro del Comité Olímpico. En 1930, obviamente. Bueno, después seguiremos con un derroteo de gloria, de historia, la famosa época, el segundo quinquenio de oro del 39 al 43, y el primer sexenio de oro del 39 al 44 de la Copa de Honor. El segundo quinquenio fue de Copa Uruguaya. La figura de Atilio García, haciéndole 35 goles, algo histórico. Tuvieron muchos años sin poder sentarse, los del 13, incluso 35 goles sin patear penales, amigo. El segundo es Pecho Frío Morena, que hizo 27, pero pateando penales. O sea que en realidad, si vamos a comparar con Atilio, capaz que Morena hizo 20 a Nacional nomás. Pero bueno, siempre primero Nacional, y primero y lejos además. Se van sucediendo las copas de antaño, la Copa Saldao, Escobar Gerona, Cusenier, la Copa Río de la Plata, las copas de antes, donde jugaban jugadores campeones del mundo y de América, porque cada 3 años en América los campeones eran o Uruguay o Argentina. Y en esas finales de clubes Río Platense jugaban los jugadores campeones que habían salido con su selección, la mayoría, digamos. Eran clubes de campeones, digamos. Y en esas finales Nacional brilló, en esa época, hasta 1960, 50 y algo, que se jugaron esos grandes trofeos internacionales, donde, reitero, era el mejor fútbol del mundo y jugaban jugadores de nivel mundial. Incluso en 1950 Uruguay vuelve y sale campeón de nuevo, si bien el rival era un rival menor, sin enjundia, sin tradición de fútbol, que había ganado un sudamericano hacía poco, pero uno nomás, ¿verdad? Recién estaba despertando al fútbol, que era Brasil. Fue un rival fácil para Uruguay. Uruguay acostumbrado a jugar finales contra Argentina, que incluso en el 50 Argentina tenía más Copas Américas que Uruguay. Obviamente Brasil era un pollito, o finales contra los europeos. Brasil era un pollito y Uruguay, que no tenía nada, y se decía que íbamos a perder, claro, porque la base era Peñarol. La base en el 50 era un cuadro perdedor, era el cuadro segundo, que las finales internacionales las perdía todas, porque cada 2 por 3 ganaban ellos, algún uruguayo o algún torneo de honor o lo que sea, Peñarol, pero tenía que jugar la final con el cuadro rioplatense de enfrente, y las perdían siempre. Ganaron 3 nomás en 60 años. Incluso Wanderers, que también salió campeón uruguayo 3 veces, y alguna copa de estas que yo le digo que eran paralelas, oficiales paralelas al uruguayo, tipo como el intermedio de ahora, digamos. Suponete que el intermedio clasificara para el campeón del intermedio, digamos, de Argentina, por llamarlo de una forma. Y esa era la final rioplatense. Wander había ganado 4 hasta 1960 de aquellas grandes copas internacionales. Wander estaba segundo en Uruguay en copas internacionales, atrás de Nacional, para que vean lo que es la gloriosa historia de Nacional, y bastante despegado desde siempre, digamos. Después viene la década del 60, que fue la década que se conoce cuando Peñarol fue como Nacional, digamos. Se le conoce así, ¿verdad? Porque del 60 para atrás Nacional ganó más copas internacionales, más historia, e hizo la gloria del fútbol uruguayo. Y del 70 para adelante también se retoma, y hasta el día de hoy gana Nacional, ganó muchas más copas, como 3 o 4 más
internacionales que Peñarol hasta el día de hoy también. O sea que solo la década del 60 se registra como con supremacía de ellos, ¿verdad? Y que sea solo la década del 60 marca la gran paternidad de Nacional sobre Peñarol. Recordamos la época de Atilio García, el clásico de la lástima en 1953, que significaba que era la final correspondiente al uruguayo del 52, que fue en febrero 25 del 53, cuando ellos no que retiran al cuadro de la cancha, sino que no querían salir al segundo tiempo, el famoso clásico de la lástima o clásico de la piedad, que ellos no querían salir y hubo que prometerles, esas tratativas las hizo un hombre del carnaval y de las domas, Dalton Rosas Riolfo, año 53, y vino a hablar al vestuario, perdían 4-0 ellos en el primer tiempo, por eso no querían salir. Y vino a decir, vean muchachos, no les hagan más goles, se conocen de Maracaná, somos todos futbolistas, que si no les hagan más goles. Y ahí Nacional le dijo, bueno, está bien, no hacemos más goles. Y ante esa promesa salieron a la cancha. Y al final creo que salió 4-1 el partido. Y Nacional campeón, por supuesto. Bien, así podemos seguir, ¿verdad? Lo que es la grandeza de Nacional. La época empieza la década del 70 con las copas internacionales ya organizadas por la Conmebol, si bien las otras oficiales no habían sido organizadas por la Conmebol. A partir del 60 la Conmebol empieza a organizar campeonatos entre clubes y en la década del 70 Nacional empieza a ganar sus copas internacionales, la Copa Interamericana, la Copa del Mundo. Recordamos que en el 71, la Copa del Mundo, el campeón de Europa fue el Ajax, pero cuando vio quién era el rival de América, Nacional no se quiso presentar. Se asustaron, ¿no? Que esos son golpeadores o que juegan muy bien. Se asustaron porque no se presentó el Ajax de Holanda. Y vino el segundo, el que había salido vicecampeón de Europa, que fue el Panathinaikos. Y bueno, Nacional jugó contra el Panathinaikos, que ojo que la pudo haber perdido en la final, ¿no? Porque era un vicecampeón de Europa. No era papa. Yo creo que para mí Nacional debió llevarse la copa sin jugar. Bastante que la jugó, pues la pudo haber perdido. Y bueno, y consigue la primera copa del mundo nacional. También ganamos la Libertadores en esos primeros años de la década del 70. Conseguimos el récord de 16 clásicos invictas. Tuvo como 4 años Nacional invicto, sin perder, ganando y empatando, ganando y empatando. Así que, como verán amigos, después viene la década del 80, también de gran supremacía en copas internacionales de Nacional. Conseguimos la Copa del Mundo de nuevo en 1980 y la Copa Libertadores. Y después en el 88 conseguimos 4 trofeos. Conseguimos la Copa Interamericana, conseguimos la Recopa Sudamericana, conseguimos la Copa del Mundo y conseguimos la Libertadores también. Mientras que ellos solo 3 nomás consiguieron. Desde el 70 hasta esta época que les digo, los 90. El 82 del Mundo y Libertadores y 87 de América. Y ya está. Digamos, eso es todo lo que consiguió el cuadro hijo de Nacional, mientras Nacional consiguió como 7 copas en esas 2 décadas, ellos solo 3 nomás. Así que fue gran. Sí, a lo largo de la historia, el Nacional es más grande en copas internacionales. También hay que decir que ellos no tienen 5 Libertadores, sino 3, porque la Copa Libertadores empezó en 1965. Antes era otro torneo y otro trofeo, no solo por el nombre, que se llamaba Copa de Campeones. Así empezó la Conmebol, con la Copa de Campeones que tenía el mismo nombre que en Europa, digamos. Pero no es la Copa Libertadores. La Copa Libertadores fue otro torneo creado porque la Copa de Campeones fue un fracaso. No tenía convocatoria, iban 5, 6, 7 equipos nomás, y no tenía convocatoria, entonces tiene que reprogramar todo de nuevo la Conmebol a fines del 64 porque era un fracaso de público, no interesaba, digamos. La ganaban cuadros desconocidos, chicos, justamente. La ganó, Santos estaba recién saliendo, pero la ganaba Peñarol y era el cuadro infinitamente menor a Nacional. Después no aparecía Boca, no aparecía River. Entonces, claro,
en la Conmebol tienen que, digamos, recalcular todo de nuevo y crear otro torneo, dejar esto para atrás, hasta el nombre cambiarle y que empieza otro trofeo. Bien, amigos, así seguimos con lo que es los uruguayos, la supremacía de uruguayos a partir del año 2000. Nacional empieza el nuevo siglo y es hoy por hoy un cuadro que solo, por sus propios méritos, tiene exactamente el mismo número de copas uruguayas que el resto de los clubes, juntos, inclusive nuestros hijos, por supuesto. Así que sin duda alguna es el más grande y es el que tiene club más uruguayo, por supuesto. Nosotros no, tenemos más uruguayos, toda la historia tuvimos más uruguayos que ellos. Y hoy por hoy ellos recurren, ¿verdad?, a juntarse con los ingleses, como que los uruguayos de los ingleses son ellos, bueno, aparte de los años y todo, que se roban de los gringos dando lástima. Un uruguayo afuera de la AUF cuando se fueron, lo que les decía, 1922, y hicieron firmar un papel que era un gerente de la AUF, como que lo habrán pagado, claro que lo pagaron, porque ellos ni jugaron el campeonato de la AUF. En el 24, quise decir, el campeón fue Nacional en el 24. Y ellos muestran un papel firmado por un gerente, como que dice que de la AUF, y sello de la AUF, como que Peñarol es el campeón uruguay. Le mienten a la gente. Es un cuadro que nunca va a ser como nosotros. Y por eso necesitan comprar la historia fuera de la AUF, y por eso precisan comprar el colegio de árbitros a lo largo de la historia. Que piten para ellos y que Nacional no gane. Porque así empezaron ellos, como engaño al fútbol uruguayo y al pueblo uruguayo a finales del 13, para hacerse pasar por otro club. Entonces, para ellos, el engaño a la gente y falsear la historia es parte de su historia. Falsear la historia y comprarla es parte de su tradición peñarolense. Eso es lo que hay que entenderlo. Como Rubio hace 3 años les hizo creer que estaban jugando la final del mundo de sub-20 contra el Benfica. Cuando él fue simplemente allá y les fue a pagar, a ofrecerles todo para que vinieran acá, él pagó todo Peñarol, la avenida acá, el Benfica. No fue nada organizado por la FIFA y no fue ninguna final del mundo. Esa fue la Rubio Cup, digamos que por supuesto. Si llegaban a ganar, que lo perdieron, porque fue acá y siguió la racha invicta de nunca haber ganado acá en el uruguayo, en el centenario, después se hubieran peleado en la FIFA para que se las oficialicen. Esa era la jugada. Iba a ser la jugada de la gallina, pero una vez más, por ser gallina, perdieron de local. No hicieron respetar el centenario como hace 114 años, que les ganan todos. Y a veces tienen que definir afuera, y afuera algún éxito han tenido. Bien, amigos, en definitiva, 126 años de gloria. Fíjense que ya va largo el video, y los videos largos a veces se aburren a la gente. Simplemente decirles que hoy es un día de fiesta, de festejos, de alegría, de regocijo, de pensar, de vivir Nacional, sentir Nacional. Deja todo y andá a alentar, viví Nacional. Si vos tenés una vida, digamos, que vivís como una persona, que ya no querés vivir más, no tengas miedo, separate, abrite y vení y entregate a Nacional, entregate a su historia, a vivir, a seguir a Nacional, a vivir nuestra historia grande, porque Nacional es vida y alegría, vida y carnaval. Somos lo más grande que hay y te ayuda a vivir, y vos no precisás a nadie con Nacional, no precisás a nadie. Los demás son decorados. El bolso es todo. Es así de simple. Y quien no tiene el bolso no tiene a nadie y no es nada. Así de simple. Hoy vamos a tirar, amigos. Ya tenemos pronto acá algunas bengalas. Así que apróntense, amigos. Espero que ustedes tengan la suya también. Pero si no, salgan a festejar a la vereda. Sean del departamento que sea. Estén acá en Uruguay o estén en el exterior, griten por Nacional después de las 12:30, 1 entrada a la madrugada. Sigan festejando en la madrugada por nuestro querido Nacional. Tenemos la suerte que Nacional es nuestro, Nacional es de los hinchas, sea socio o no importa. Ahora se va a cometer otra barrabasada de jugar en el Parque Central.
está cuando hay que jugar en el Estadio Centenario, se va a jugar contra el Inter en el Parque Central, y los palcos son Jetta, como ya todo el mundo está diciendo, así que la gente está velando. Hoy es un día de fiesta, de festejos, pero no le gusta nada a la gente, primero porque se va a quedar afuera, se quedan 25.000 personas afuera, y segundo porque es un lugar donde hay construcciones que son Jetta para Nacional, que son Jetta, confirmados 100%, los palcos, que hay que sacarlos a todos para hacer las tribunas. Amigos, felices 126 años con nuestra querida historia. Todos tenemos recuerdos de momentos con nuestro viejo, con nuestros hermanos, con nuestros abuelos. Cada uno sabrá. Así que en todo el país a festejar lo que es la grandeza de nuestro querido Nacional. Es la institución, es la creación más importante de los uruguayos, Nacional. Es lo máximo y lo más importante que han hecho los uruguayos como sociedad después de la Revolución Artiguista. El Artiguista Club Nacional de Fútbol. Fuerte abrazo, amigos, y feliz cumpleaños para todos.